Corazón en vitrina. Al principio, la idea de encontrar un cofre en su casa parecía una suerte de juego. Estaba guardado detrás de una pila de libros en el armario, como si él lo hubiera escondido allí a propósito, esperando a que alguien lo encontrara. Su apartamento era modesto, decorado con una mezcla de piezas antiguas y modernas, y el pequeño cofre, de aspecto antiguo y ornamentado, encajaba perfectamente con la atmósfera. Parecía algo salido de una película de misterio, con detalles dorados y una cerradura que, aunque algo oxidada, parecía a punto de revelar secretos. Al levantarlo, sentí que el contenido era pesado, casi como si estuviera lleno de algún metal o piedra. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Me sorprendió encontrarlo allí, en medio de su ropa y pertenencias, sin ningún tipo de precaución. Me pregunté si él lo había olvidado o si en realidad quería que yo lo viera, aunque me parecía poco probable. Era nuestra primera noche juntos en su departamento. Habíamos estado saliendo por un tiempo, y aunque él era reservado sobre ciertas cosas de su vida, había sido siempre dulce y atento conmigo. Pero cuando vi el cofre, mi curiosidad se disparó y me dije que echar una mirada rápida no haría daño. Con algo de dificultad, conseguí abrir la cerradura y destapé el cofre. Dentro, encontré una nota cuidadosamente doblada en la parte superior. La caligrafía era elegante, casi antigua. Decía: «Mi corazón te pertenece». Sonreí, pensando que tal vez se trataba de una especie de broma romántica, una extravagancia suya. Pero debajo de la nota, vi un pequeño paquete envuelto en un paño oscuro. Tenía un ligero aroma metálico que no pude identificar de inmediato. Mi corazón latía más rápido mientras desenvolvía el paño, como si algo me advirtiera que no lo hiciera, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando vi lo que contenía, retrocedí con un grito ahogado. Era un corazón. Un corazón real, oscuro y arrugado, conservado en un líquido rojizo. Parecía humano, aunque en ese momento no quise imaginarlo. Me cubrí la boca, sintiendo una mezcla de horror y asombro, intentando entender qué significaba eso y cómo había llegado allí. El líquido tenía un olor acre y metálico, mezclado con algo dulce, como si alguien hubiera intentado disimular el hedor con perfume. Cerré el cofre rápidamente, mis manos temblaban y mi mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué tendría él algo así? ¿Era un tipo de colección macabra? Intenté recordar alguna conversación, algún detalle que pudiera haberme dado alguna pista de esta faceta oculta en él, pero no podía encontrar ninguna explicación lógica. Lo conocía desde hacía meses, habíamos compartido momentos íntimos y confidencias, y nunca había dado señales de ser capaz de algo tan perturbador. Cuando él regresó de la cocina con una taza de té para mí, intenté disimular mi incomodidad. Me sentía dividida entre querer confrontarlo y el miedo de que la verdad fuera aún más retorcida de lo que imaginaba. Su sonrisa era relajada y me preguntó si había encontrado algo interesante mientras miraba sus cosas. Quise responder que no, que todo estaba bien, pero mis palabras murieron en mi garganta. Él notó mi expresión y su sonrisa se desvaneció lentamente. Puso la taza en la mesa y me miró con intensidad, sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «¿Encontraste algo, verdad?», me preguntó en un tono que intentaba ser casual, pero había una tensión en su voz que no podía disimular. «No, bueno, sí. Vi un cofre en el armario». «Había una nota», murmuré, tratando de mantener la calma. «Y, algo más». Su rostro se endureció. Dio un paso hacia mí y mi instinto fue retroceder, pero me obligué a quedarme en mi lugar, a no mostrarle que me sentía aterrada. «Eso no deberías haberlo visto», dijo en voz baja. «No era para ti». La habitación pareció hacerse más pequeña y cada sombra parecía llenarse de peligro. Respiré hondo, buscando algún tipo de explicación lógica que me ayudara a comprender lo que acababa de encontrar. «¿Por qué tienes eso en el cofre?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba ligeramente. Me miró en silencio por un momento, como si evaluara mi reacción. Finalmente, suspiró y se sentó frente a mí, como si estuviera a punto de contarme una historia íntima, algo que solo él entendía. «Es un recuerdo», dijo con una serenidad escalofriante. «Un recuerdo de alguien que significó mucho para mí». Su respuesta me dejó helada. ¿Quién podría conservar algo así? Un recuerdo, en forma de un corazón humano.
Algo en mi interior me decía que había mucho más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Significó mucho para ti, repetí, sin poder ocultar el miedo en mi voz. ¿Qué quieres decir con eso? Él sonrió débilmente. Ella me lo dio, no literalmente, claro. Fue algo que le tomé prestado, por así decirlo. La frialdad de su respuesta me hizo sentir náuseas. ¿Te lo dio?, pregunté en un susurro. Intentaba mantener la compostura, pero cada palabra suya solo hacía que el horror creciera en mi interior. Sí, continuó, sus ojos perdidos en algún recuerdo oscuro. Y no fue la única. Cada corazón en mi colección tiene su historia, su propósito. Cada uno simboliza una conexión que quise inmortalizar, un amor que quise preservar. Algunos pueden llamar a esto obsesión, pero yo prefiero llamarlo devoción. En ese instante, entendí la magnitud de lo que había encontrado. No se trataba solo de un corazón. Eran varios. Él había hecho esto antes, tal vez muchas veces. Personas que habían estado en su vida, que habían creído en sus palabras dulces y sus promesas, y que ahora no eran más que recuerdos encerrados en cofres como aquel. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío incontrolable, y supe que debía salir de allí, pero la puerta estaba demasiado lejos, y él no me quitaba la vista de encima. Yo, creo que debería irme, balbuceé, tratando de mantener la calma. Irte, repitió él, con una sonrisa apenas perceptible. Pero si apenas hemos empezado a conocernos, por favor, murmuré, intentando dar un paso hacia atrás. Esto es demasiado para mí. Necesito tiempo. Me miró con una mezcla de tristeza y decepción. Pensé que entenderías. Creí que tú eras diferente. Pero parece que también tendré que guardarte, como un recuerdo. Al escuchar esas palabras, mi corazón se paralizó. Me di cuenta de que para él, yo ya no era una persona. Me había convertido en otra posesión, otro recuerdo en su colección enferma. Sin pensar, me lancé hacia la puerta, con la esperanza de poder abrirla y escapar antes de que él me detuviera. Pero era demasiado rápido. En un instante, su mano me sujetó con fuerza y me arrastró hacia él. Luché con todas mis fuerzas, pero su agarre era firme. Me empujó hacia la sala y me obligó a sentarme en el suelo, mientras él se agachaba frente a mí, sosteniendo mi rostro con ambas manos. Sus ojos, antes dulces y cálidos, estaban llenos de una oscuridad insondable. No tienes que tener miedo, susurró, como si intentara consolarme. Pronto entenderás que lo hago por amor. Mientras hablaba, mi mente intentaba encontrar una salida, alguna forma de escapar. Pero cada movimiento, cada palabra suya me hundía más en una desesperación sin fin. Supe entonces que él no planeaba dejarme ir, que en su mente ya me había convertido en un recuerdo más. Desesperada, intenté razonar con él. Le supliqué, le dije que lo amaba, que entendía su dolor, su deseo de recordar. Pero mi voz apenas le afectaba, su rostro permanecía impasible, como si ya hubiera tomado una decisión inalterable. No tienes por qué luchar, murmuró, acariciando mi cabello. Pronto estarás en un lugar especial, y yo te recordaré, para siempre. La última cosa que recuerdo es su sonrisa, el sonido de mi propio grito ahogado y la oscuridad que me envolvió cuando sentí el pinchazo de una aguja en mi brazo. Mis párpados se volvieron pesados, y mi mente comenzó a desvanecerse lentamente. Su voz, en un susurro, fue lo último que escuché antes de que la inconsciencia me venciera. Te prometo que serás la joya de mi colección. Y ahora, mientras mi conciencia se apaga por completo, solo puedo preguntarme cuánto tiempo pasará antes de que alguien más encuentre el cofre en el armario, con la nota que él ya habrá preparado para ellos. Mi corazón te pertenece. El cuchillo de la verdad. No recuerdo el momento exacto en que comenzó todo, pero sí la primera vez que escuché la historia del cuchillo. Estábamos de vacaciones en una pequeña casa en el campo, solo nosotros dos. Hacía semanas que habíamos planeado ese escape, un descanso de la rutina y un tiempo a solas. Era, al menos en teoría, la oportunidad de reconectar. Fue en la tienda de antigüedades del pueblo, mientras revisábamos estantes llenos de reliquias polvorientas, donde vi el cuchillo por primera vez. Estaba en una caja de vidrio junto a otros objetos antiguos, y su hoja tenía un brillo extraño, oscuro,
como si guardara secretos que solo él conocía. El mango de madera desgastada parecía haber sido tallado a mano, con símbolos grabados que no logré identificar. Parecía que llevaba siglos esperando que alguien lo tomara. El anciano que atendía la tienda notó mi interés. Se acercó y, con voz pausada, nos contó la leyenda. Ese cuchillo, dijo, es conocido en el pueblo como el cuchillo de la verdad. La leyenda dice que quien lo sostenga no puede mentir. Te hace decir lo que llevas dentro, esas verdades que muchas veces guardamos para nosotros mismos. Nos miró con una expresión seria. Pero no siempre es sabio revelar lo que escondemos. Mi pareja, siempre escéptica y curiosa a la vez, rió entre dientes. ¿Y cómo puede un cuchillo hacer algo así? Nos va a obligar a decir la verdad. Eso depende de ustedes, respondió el anciano. La verdad puede ser un arma poderosa, pero también peligrosa. Lo tomamos como una broma, un simple cuento para añadir misterio a un objeto viejo. Aún así, la idea de tener algo tan inusual en casa me resultó fascinante, así que decidimos comprarlo. Era un simple cuchillo, ¿qué daño podía hacer? Nos lo llevamos y esa misma noche lo colocamos sobre la mesa de la cocina, riéndonos de la absurda leyenda mientras bebíamos vino y nos sumergíamos en la tranquilidad de la noche. Horas después, la curiosidad nos ganó. Estábamos allí, mirando el cuchillo sobre la mesa, casi como si nos estuviera desafiando. ¿Qué crees que dirías si lo tocaras?, preguntó mi pareja, con una sonrisa que tenía un toque de nerviosismo. ¿Qué dirías tú?, respondí, sonriendo de vuelta, aunque por dentro sentía algo distinto, como si una parte de mí estuviera temerosa de las respuestas. Nos miramos en silencio. Finalmente, él tomó el cuchillo. Lo sostuvo en la mano durante unos segundos y, al principio, todo parecía normal. Pero luego noté un cambio en su expresión, una tensión en sus labios, como si intentara contener algo. Finalmente, habló, su voz saliendo con una sinceridad que me sorprendió. No sé si quiero estar aquí, dijo, mirando el cuchillo. No sé si quiero seguir con esto. La confesión me golpeó como un balde de agua fría. Sabía que habíamos pasado por momentos difíciles, pero no esperaba escuchar algo así. Quise responder, decirle algo, pero él me interrumpió, con las palabras saliendo casi en torrente. A veces me siento atrapado, confesó. Me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tomado otras decisiones, si no me hubiera comprometido tan joven. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una honestidad que nunca antes había visto. Intenté no reaccionar, no dejar que él viera cuánto me dolían esas palabras. Me armé de valor y tomé el cuchillo, dispuesta a probar que yo también podía ser honesta, que no tenía miedo a decir lo que pensaba. Cuando mis dedos tocaron el mango, algo cambió en mí, como si un peso invisible me aplastara el pecho. Sin poder evitarlo, las palabras comenzaron a fluir. Yo también tengo dudas, escuché decirme, aunque no reconocía mi propia voz. A veces siento que eres un extraño, alguien que no logro comprender. Me siento sola, y a veces pienso que tú también lo estás, que estamos juntos solo por costumbre. Un silencio terrible se instaló entre nosotros. Soltamos el cuchillo al mismo tiempo, como si quemara, y el eco de nuestras palabras quedó suspendido en el aire, llenando el espacio entre nosotros. Después de un momento, intentamos restarle importancia. Solo es un juego, dije, aunque sabía que no era cierto. Habíamos liberado algo que hasta entonces habíamos mantenido oculto. La siguiente noche, después de unas copas de vino, el cuchillo volvió a estar sobre la mesa, como una invitación irresistible. Algo en mí quería saber más, profundizar en esas verdades que habían quedado a medias. Era como si el cuchillo llamara a nuestros demonios internos, aquellos secretos que, de alguna forma, necesitaban salir. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, me preguntó, con una sonrisa tensa. Asentí, y esta vez fue él quien tomó el cuchillo primero. A veces pienso en cómo sería si estuvieras fuera de mi vida, dijo con frialdad, sin apartar la mirada de la hoja. No me malinterpretes, no quiero decir que no te quiera, pero me pregunto cómo sería si estuviera solo. Las palabras me lastimaron más de lo que esperaba, pero me obligué a tomar el cuchillo en respuesta. No iba a quedarme en silencio mientras él destapaba todos nuestros resentimientos. Yo también tengo fantasías, admití, sintiendo cómo las palabras me quemaban. A veces pienso en que podríamos separarnos, en buscar algo nuevo, alguien que me haga sentir viva de nuevo.
Y entonces, sin saber de dónde venía esa confesión, solté las palabras que cambiarían todo, y también pienso que si tú no estuvieras, mi vida sería más fácil. Nos miramos, horrorizados por lo que habíamos dicho. ¿Acaso de verdad albergábamos esos deseos tan oscuros? En el fondo, sabía que esas palabras contenían una verdad que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. El cuchillo se convirtió en una obsesión. Cada noche, después de unas copas, acabábamos en la misma escena, uno de nosotros tomando el cuchillo y soltando una confesión cada vez más perturbadora. Nuestros secretos se volvían cada vez más oscuros y el espacio entre nosotros cada vez más peligroso. Era como si el cuchillo nos estuviera conduciendo hacia algo, un destino ineludible. Una noche, después de una discusión especialmente amarga, tomé el cuchillo y lo apunté hacia él, en un gesto más simbólico que real, una amenaza muda. Él me miró, sin retroceder, y me dijo algo que jamás olvidaría. Si lo que realmente quieres es deshacerte de mí, no necesitas esperar más. Lo dijo con una sonrisa, como si de alguna manera estuviera anticipando ese momento. Como si hubiera estado esperando que yo tomara esa decisión. Al día siguiente, desperté con la cabeza hecha un lío. No sabía si habíamos cruzado una línea o si todo esto era un juego macabro, una forma de liberar tensiones. Pero lo cierto es que, en algún rincón de mi mente, la idea de que uno de nosotros tenía que desaparecer comenzó a germinar. Quizás era el cuchillo, quizás era simplemente la verdad, pero no podía ignorar lo que sentía. Esa noche, él tomó el cuchillo primero, y esta vez, sin rodeos, dijo lo que ambos habíamos estado temiendo. Quiero que te vayas, dijo, sus palabras afiladas como la hoja. No puedo más. No quiero vivir así. Si no te vas tú, me iré yo. El veneno en sus palabras me hizo perder el control. Tomé el cuchillo de su mano y, sin pensarlo, lo apunté hacia él. No serás tú el que se marche. Esta vez, yo tomaré las decisiones. La pelea que siguió fue una pesadilla de gritos y empujones. No sé en qué momento las palabras se transformaron en violencia, en una lucha por el control. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera recuerdo cuando el cuchillo pasó de mis manos a las suyas o cuando finalmente lo apuñalé en un acto de pura desesperación. Lo último que vi fue su mirada de sorpresa, el dolor y la incredulidad en sus ojos. En ese instante comprendí que el cuchillo no era solo una herramienta de verdad, era un juicio, una sentencia. Y ahora, yo había sido la que lo había ejecutado. Cuando la policía llegó, el cuchillo seguía en mis manos, cubierto de sangre y con una verdad irrefutable grabada en él. En el espejo, vi mi propio reflejo, distorsionado y oscuro, y supe que el cuchillo había cumplido su propósito, revelar la verdad hasta sus últimas consecuencias. Había sido la verdad la que nos destruyó, la que nos condujo hasta ese final fatal e inevitable. Ahora, ambos habíamos pagado el precio de nuestros secretos, y el cuchillo, finalmente satisfecho, quedó abandonado sobre la mesa, esperando a su próxima víctima. Amor encerrado. No fue hasta después de mudarnos juntos que me habló de la habitación. Habíamos llevado nuestra relación a un nuevo nivel, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, apartada de los vecinos y rodeada de bosque. Me pareció el lugar perfecto para comenzar nuestra vida en común, un refugio donde seríamos solo nosotros, lejos de distracciones, de las preocupaciones del mundo. Aunque en retrospectiva, me doy cuenta de que quizás esa fue la primera señal. Él siempre había sido protector, siempre pendiente de que estuviera segura, de que nada pudiera herirme. Pero en aquel entonces, yo veía sus gestos como muestras de amor. La casa tenía su encanto, aunque él insistía en remodelar ciertas partes. Decía que quería hacerla perfecta para los dos. No me molestaba la idea, me gustaba verlo tan entusiasmado con el proyecto, trabajando horas extra para ahorrar y comprar materiales. A veces, pasaba días completos encerrado en el sótano, preparando algo especial. Cuando le preguntaba, se limitaba a sonreír, sus ojos brillando de una manera que entonces interpreté como ternura, y decía, pronto verás. Es una sorpresa. Pasaron semanas de curiosidad creciente. Cuando me asomaba al sótano, encontraba la puerta cerrada con llave.
Lo veía cargando herramientas y madera en grandes cantidades, incluso se las arregló para que yo no pudiera asomarme. Yo era paciente, intrigada por el misterio, pero comenzaba a notar un cambio en él, en su forma de hablar, en su tono. Su insistencia en que no saliera sola, en que no hablara demasiado con desconocidos, hasta en que comenzara a evitar a mis amigos. Finalmente, una noche, él me llevó al sótano. Bajamos las escaleras, y la emoción en su rostro era innegable. En sus manos, llevaba una llave, y en mi pecho sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. «Este es mi regalo para ti, para nosotros», dijo mientras se detenía frente a una puerta recién pintada, una puerta que no había estado allí antes. La giró y me hizo pasar. Era una habitación pequeña, pero estaba decorada con esmero. Había una cama en el centro, una mesa, estantes con libros y velas, todo dispuesto como si fuera un espacio para momentos íntimos, alejados del mundo. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera clara, y el suelo alfombrado daba una sensación de calidez. Era como un pequeño refugio dentro del refugio. «¿Qué te parece?», me preguntó, su sonrisa radiante, sus ojos expectantes. «Es hermosa», dije, y él pareció satisfecho. Pasamos horas allí esa primera noche. Me sentía abrumada por la dedicación que había puesto en cada detalle, pero en algún rincón de mi mente comenzó a crecer una inquietud. En la puerta, noté un pestillo por dentro, y por fuera también. Era un detalle que pasé por alto en ese momento, aunque mi subconsciente me dio un toque de alerta. Los días siguientes pasaron tranquilos. Cada noche, después de cenar, él me invitaba a la habitación del amor como él la llamaba, y pasábamos horas hablando y riendo. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a surgir restricciones. Cosas pequeñas al principio, que dejara el móvil fuera, que evitara mencionarlo a mis amigos, que me mantuviera solo con él en esos momentos. Justificaba estas condiciones diciéndome que ese era nuestro espacio sagrado, donde nadie más debía interferir. «Quiero que nada te distraiga cuando estamos aquí», me decía, y yo, tratando de complacerlo, seguía sus reglas. Pero las reglas comenzaron a crecer, cada vez más extrañas, más intensas. Su comportamiento se volvió errático, más posesivo, hasta que un día, sin previo aviso, me vi en la habitación con la puerta cerrada. Sentí el clic del pestillo desde fuera y la ausencia de sus pasos alejarse. Al principio pensé que era una broma, que regresaría en cualquier momento a abrirme. Pero pasaron los minutos, luego las horas, y cuando intenté abrir la puerta, estaba firmemente cerrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me sentí atrapada en una pesadilla. Grité su nombre, golpeé la puerta, pero no obtuve respuesta. Finalmente, después de lo que me parecieron eternas horas de desesperación, escuché sus pasos. La puerta se abrió, y lo vi de pie, mirándome con esa misma sonrisa, aunque había algo en ella que me resultó extraño, perturbador. «Lo siento», dijo, su tono tranquilo, como si no acabara de encerrarme. «Tenía que asegurarme de que nada te distrajera». A partir de esa noche, la puerta permaneció cerrada cada vez que estábamos en la habitación. Al principio pensé que podía controlarlo, que podría hablar con él y hacerle entender que esa protección estaba yendo demasiado lejos. Pero él no parecía escucharme. En su mente, había hecho algo hermoso para protegernos del mundo exterior, para que nada ni nadie interfiriera en nuestra relación. «Eres todo para mí», decía mientras cerraba el pestillo, ignorando mis protestas cada vez más desesperadas. Los días se convirtieron en una mezcla de momentos de encierro y breves intervalos de libertad. Me encerraba en la habitación cada vez que se iba al trabajo, y solo abría la puerta al regresar. Si intentaba cuestionarlo o protestar, su tono se volvía oscuro, y su sonrisa desaparecía, dando paso a una expresión fría y dura. «Es por tu propio bien», decía, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Una noche, cuando me había dejado sola en la habitación, decidí que ya no podía soportarlo más. Revisé cada rincón, cada objeto en busca de algo que me ayudara a salir. Encontré un pequeño alfiler en una de las estanterías y pasé horas tratando de forzar la cerradura desde dentro. Finalmente, logré abrir la puerta y con el corazón en la garganta, subí las escaleras con pasos silenciosos, esperando no encontrarme con él. Pero allí estaba, de pie en el salón, como si supiera exactamente lo que intentaba. Sus ojos me miraron con una mezcla de decepción y algo que solo puedo describir como amenaza. «¿A dónde crees que vas?», preguntó, su voz más baja, más controlada que nunca.
Intenté hablar, excusarme, pero él no escuchaba. Me tomó de la mano y me llevó de vuelta a la habitación, esta vez sin decir una palabra. Después de esa noche, todo empeoró. Mis intentos de escapar solo parecían alimentar su necesidad de control, y cada vez que fallaba, la puerta se cerraba con más fuerza. No había ventanas en la habitación, ni forma de saber la hora. Perdí la noción del tiempo, y la realidad se distorsionó hasta que me pregunté si algún día saldría de allí. Durante esos momentos de encierro, comencé a escuchar sus pasos al otro lado de la puerta, como si estuviera vigilándome, asegurándose de que no intentara escapar. En ocasiones, susurraba frases incomprensibles a través de la puerta, promesas de amor eterno mezcladas con advertencias. Decía que el mundo era peligroso, que allí afuera solo encontraría dolor, que solo él podía cuidarme. Una tarde, en un momento de desesperación, golpeé la puerta con todas mis fuerzas, suplicándole que me dejara salir. Pero su respuesta fue un susurro helado, palabras que aún resuenan en mi mente: aquí es donde siempre estarás a salvo, conmigo. Nada ni nadie puede separarnos ahora. Los días pasaron y mi cuerpo comenzó a resentir el encierro. Estaba débil, agotada de tanto luchar. Me di cuenta de que él no tenía intenciones de soltarme, de que la habitación no era un refugio, sino una prisión construida para mantenerme bajo su control absoluto. Pero un día, cuando creí que ya no me quedaba esperanza, noté que él también comenzaba a mostrarse agotado, como si el esfuerzo de mantenerme allí le estuviera pasando factura. Su rostro estaba demacrado, sus ojos más oscuros y perdidos. Me pareció que comenzaba a desmoronarse, su propia obsesión consumiéndolo lentamente. Y entonces, en uno de sus momentos de delirio, me dijo algo que me heló la sangre. Si no puedo tenerte conmigo, no te tendrá nadie, susurró, mientras acariciaba mi rostro con manos temblorosas. Comprendí entonces que no tenía intención de dejarme salir, ni de que yo volviera a ser libre. Estaba decidido a mantenerme en esa prisión para siempre, o a asegurarme de que nunca pudiera irme. Esa misma noche, mientras él dormía, reuní las últimas fuerzas que me quedaban. Sabía que no tenía mucho tiempo, mi única opción era arriesgarme en ese instante o resignarme a vivir para siempre en esa celda que él llamaba la habitación del amor. Busqué cualquier objeto, cualquier herramienta que pudiera servirme como arma. Encontré una lámpara de metal sobre la mesa, pesada y contundente. Con un susurro de despedida, bajé la lámpara sobre su cabeza. Una vez, 2 veces, hasta que el movimiento se detuvo, hasta que el silencio llenó la habitación. Salí de la casa esa madrugada, mis piernas temblorosas, mi mente en shock. No miré atrás, no quise ver el lugar que se había convertido en mi prisión, en el lugar donde el amor había mutado en una trampa mortal. Corrí sin rumbo, solo deseando dejarlo todo atrás. La policía encontró su cuerpo al amanecer, y aunque fui liberada de su celda, su imagen, sus palabras y aquella habitación del amor aún me persiguen cada noche, como una sombra oscura en mi mente. Ciclo de venganza. La venganza es un fuego que consume, un veneno que se filtra lentamente en las grietas de tu vida, hasta que no queda nada más que la necesidad de verlo todo arder. Fue esa idea la que me mantuvo despierto muchas noches, la que me hizo planear cada paso, cada palabra que diría cuando finalmente volviera a encontrarme con ella. Su nombre era Clara. Nos conocimos hacía años, cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. Nos enamoramos rápido, intensamente, y yo pensé que lo nuestro era para siempre. Pero me equivoqué. Con el tiempo, Clara mostró su verdadero rostro, un rostro frío y calculador que no dudó en romperme, en pisotearme cuando más la necesitaba. Me dejó destrozado, arruinado y sin esperanza. Después de eso, prometí que no descansaría hasta que ella sintiera el mismo dolor que yo. Pasaron los años, y mi vida siguió su curso. Logré rehacerme, aunque siempre con ese oscuro deseo en el fondo de mi mente. Me enteré de que Clara también se había mudado a otra ciudad y reconstruido su vida. Supuse que para ella yo no era más que un capítulo cerrado, una historia olvidada. Pero para mí, ella seguía siendo la herida que no cerraba. Fue en una fiesta de un amigo en común donde nos reencontramos. Clara seguía igual de hermosa, su sonrisa encantadora,
pero había algo diferente en su mirada, algo que no pude identificar en ese momento. Nos saludamos con esa cordialidad superficial de quienes tienen un pasado en común pero prefieren ignorarlo, como si esos años que pasamos juntos nunca hubieran existido. Mi plan tomó forma en ese instante. Volvería a entrar en su vida, me acercaría a ella, y cuando menos lo esperara, la destrozaría desde adentro. Mi venganza no sería rápida, sería lenta, paciente, una herida que iría sangrando poco a poco, hasta que finalmente entendiera el dolor que me había causado. Comencé a escribirle poco después de esa fiesta, mensajes inocentes al principio, comentando lo bien que había sido verla, recordando viejos tiempos. Para mi sorpresa, ella respondió con la misma calidez. Poco a poco, retomamos contacto, compartiendo recuerdos y poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Con el tiempo, nuestros mensajes se volvieron más personales y las llamadas telefónicas se hicieron frecuentes. Hablábamos durante horas, como si esos años de distancia nunca hubieran existido. Sentí que mis planes estaban funcionando, que la estaba acercando a mí de nuevo, y que en cualquier momento podría hacer mi jugada. Finalmente, volvimos a vernos en persona. Ella me invitó a cenar en su casa, y acepté con entusiasmo, tratando de ocultar la satisfacción que me producía el saber que tenía la situación bajo control. La cena fue perfecta, como si estuviéramos retomando nuestra historia desde el mismo punto en que la dejamos. Esa noche nos besamos, y sentí una extraña mezcla de triunfo y anticipación. Así comenzó nuestra nueva relación. Fue fácil caer en la rutina, en los gestos de cariño y en las confidencias nocturnas. Pero cada gesto mío tenía un propósito, cada palabra era una pieza en el juego que había diseñado. Sabía que tenía que ser paciente, la venganza es un arte que requiere precisión y tiempo, pero pronto, algo comenzó a inquietarme. Clara parecía estar siempre un paso adelante, como si pudiera anticipar cada uno de mis movimientos. Si intentaba distanciarme, ella lo notaba y me buscaba, más atenta y cariñosa. Si actuaba con frialdad, me respondía con una calidez que me hacía dudar de mis propias intenciones. Cada vez que intentaba tomar el control de la situación, ella parecía desenmascarar mis intenciones y desarmarme. Una noche, mientras cenábamos en su casa, me atreví a preguntarle si alguna vez pensó en lo que sucedió entre nosotros en el pasado, en cómo las cosas terminaron de esa manera. Me miró, y en su rostro apareció una sonrisa que me hizo estremecer. Por supuesto que lo recuerdo, respondió, sosteniendo mi mirada con una intensidad que no esperaba. ¿No es curioso que, después de todo este tiempo, estemos aquí de nuevo, en el mismo punto? Sentí un escalofrío recorrerme. Sus palabras tenían una doble intención que no lograba descifrar, como si ella supiera algo que yo desconocía. Los días pasaron, y mi inquietud creció. Intenté retomar el control de la situación, alejarme un poco, pero Clara parecía aferrarse más a mí, como si mi distanciamiento la empujara a acercarse. Un día, encontré una nota en mi bolsillo, escrita en su letra. No podrás escapar tan fácilmente, decía, con una sonrisa dibujada al final. El mensaje me resultaba enigmático y perturbador. Esa noche, decidí buscar respuestas. Sabía que Clara solía guardar un diario, un hábito que tenía desde que éramos jóvenes, y estaba seguro de que lo seguía haciendo. Esperé a que se durmiera profundamente y, en silencio, busqué en su cuarto. Encontré un cuaderno de tapa negra en el fondo de su armario. Con las manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, la incomodidad se transformó en terror. En sus palabras, encontré descripciones detalladas de cada uno de mis movimientos, mis reacciones, mis dudas. Ella había estado observándome, analizando cada uno de mis intentos de manipularla, y, lo peor, había estado planeando su propia venganza, mucho antes de que yo siquiera pensara en la mía. En una de las páginas, había un dibujo de dos figuras enfrentadas, ambas con cuchillos en la mano. Debajo, había una frase escrita en rojo: la venganza no tiene dueño. Solo es un ciclo que continúa. En ese momento, escuché un susurro detrás de mí. Me giré y vi a Clara, mirándome con una expresión de triunfo y satisfacción. No pensaste que ibas a ser el único con una cuenta pendiente, ¿verdad?, susurró. Yo también esperé mucho tiempo por este momento. La siguiente hora fue un juego de miradas, de palabras envenenadas que intercambiábamos en un enfrentamiento que se había gestado durante años.
Nos habíamos convertido en dos piezas de un mismo rompecabezas, ambos atrapados en una red de resentimiento y odio. Intenté salir de la casa, pero la puerta estaba cerrada con llave y Clara no se apartó ni un instante de la entrada. La desesperación comenzó a nublar mis pensamientos, sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies, que el aire se volvía denso y opresivo. Finalmente, después de un enfrentamiento silencioso, Clara se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «Ahora entiendes, ¿verdad? No hay escapatoria de este ciclo», dijo en un tono casi tierno, aunque sus ojos brillaban con una frialdad aterradora. El amanecer llegó y, con él, la certeza de que ninguno de los dos saldría intacto de aquello. Sentía que nuestras almas estaban atadas por una cadena invisible, una unión forjada en el odio y en la venganza que ambos habíamos alimentado. En ese instante, comprendí que la única salida era enfrentarla, destruir el vínculo que habíamos creado, aunque eso significara mi propio fin. Clara lo entendió al mismo tiempo que yo, y en sus ojos vi una chispa de reconocimiento. Nos miramos en silencio, y, sin decir una palabra, nos acercamos como en un pacto silencioso. No había más palabras que decir, la venganza había completado su ciclo y ahora ambos estábamos condenados por nuestro propio odio. La última cosa que recuerdo es el filo de su cuchillo acercándose y la oscuridad envolviéndonos a ambos, atrapados para siempre en el mismo ciclo de destrucción que habíamos creado juntos. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.